del día. Nos acompaña a esta hora la ministra de Salud, Carolina Corcho, el superintendente de Salud, Ulaí Beltrán. Vamos a hablar acerca de lo que les propusimos, comenzando el día. Primero la salud, es nuestro numeral en el día de hoy. Primero la salud. Ministra, superintendente, bienvenidos a los estudios de Colombia Hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación acá. Carlos, buenos días y a los compañeros de la mesa y dispuestos a compartir un rato importante y agradable con todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Además, Carlos, porque es que la gente tiene preguntas y lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 316-318-4683. Las cosas como son, aquí tenemos a la ministra y al superintendente que nos va a contar y nos van a contar pues todo lo que nuestra audiencia quiere saber. Todas las preguntas, lo que quieran saber aquí, estamos con la ministra de Salud, el superintendente. El objetivo nuestro es hacer esta información de servicio para todos los colombianos y colombianas, especialmente con el tema de la salud. Y yo sí quiero arrancar a esta hora 7:37, ministra, con un trino del presidente Gustavo Petro hace algunos minutos. El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. Un hilo de trinos del presidente, especialmente con una carta que han publicado los medios de comunicación que comenzaron hoy, y aquí nos gusta contar la verdad porque siempre vamos a fondo de lo que ha ocurrido. Una carta de unos ministros. Yo creo que ese teléfono de la ministra Corcho no ha dejado de sonar a no, propósito de esa carta, diga la verdad, ¿cierto? ¿Cierto, Claro que sí, pero aquí estamos para contar todo, informar y que la gente esté enterada de la verdad. Bien, dice el presidente, la carta fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS para ello y por ello. La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud es cierta y el presidente hace todo un hilo de los trinos sobre esta carta. Hablamos con la ministra la semana pasada sobre los pormenores, el objetivo de ese proyecto de ley de transformación de la salud en Colombia. Bueno, mucho ruido en esto, ¿no, ministra? Sí, mucho ruido, lastimosamente, y poca discusión sobre el núcleo central de los contenidos del proyecto de ley, porque la crítica previamente era que no se conocía el articulado, pero conocido el articulado nos hemos ido por las ramas, pero bueno, es importante, digamos, aclarar esto. Evidentemente, este documento fue un documento de trabajo presentado en el núcleo del comité político por los ministros en cuestión y que fue sometido a discusión. Como dice el presidente, fueron muchas horas, los equipos técnicos de Hacienda, DNP, Ministerio de Salud de manera paralela sesionando para hacer la revisión de estas cifras y al igual también el equipo de comité de ministros tuvo una discusión sobre esto. Sobre ese impacto fiscal, pues evidentemente la discusión central es que tú no le puedes atribuir a la reforma a la salud impactos fiscales que corresponden a atrasos y deudas históricas del sistema de salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia, de acuerdo a la Superintendencia de Salud, las EPS, adeudan más de 23 billones, eso sin ser traducido a pesos constantes, que sería mucho más, a sus proveedores, clínicas y hospitales. Eso no se lo debes atribuir a la reforma. Ese es un problema que va a resolver la reforma. Este es un sistema de salud que permanece con deudas de manera permanente, con pagos tardíos a los trabajadores y trabajadoras, a clínicas y hospitales que se quedan sin insumos, y eso es lo que corrige la reforma. Otro elemento es que el sistema de alguna manera en estas décadas ha abandonado la manutención, el mantenimiento de la red pública de hospitales. A los hospitales se les debe mucha plata por parte de las EPS y no alcanzan a tener recursos para infraestructura. Este gobierno se ha propuesto el fortalecimiento de la infraestructura para fortalecer sobre todo el nivel primario de atención, que es el que requerimos para los centros de atención primaria en salud. Pero eso no es específicamente de la reforma, porque cualquier estado con o sin reforma debe fortalecer la infraestructura de los hospitales públicos. Hay otro rubro que es el rubro de sistema de información. Ya el presupuesto general de la Nación para este año aprobó 130.000 millones de pesos para el fortalecimiento de una central de datos y fortalecimiento del fondo ADRES
para que este sea un fondo que pueda tener un control de estos recursos desde el punto de vista financiero, administrativo, y empezar, digamos, a prepararlo para que sea un posible pagador en caso de que pase la reforma, y si no fuere así, el ADRES tiene que ser un fondo con tecnología de punta que nos permita ver cuál es el movimiento de los recursos, porque hoy el fondo ADRES tiene todos esos recursos allí. Esto fue considerado, pero la inversión inicial es de unos 100.000 millones y posteriormente de 50.000 millones. Eso no es plata para el presupuesto general de la nación. Hay unos recursos de saneamiento de hospitales, de pasivos por las deudas, que en ese caso es una decisión del gobierno asumir una parte de estos, pero esto no es de la reforma, esto también tiene que ver con deudas históricas, y por la responsabilidad social de este gobierno se conversó en ese momento de poder tener unas vigencias futuras que permitieran el pago de esas deudas históricas que tienen esos hospitales. De resto, digamos, son gastos muy pequeños. Por ejemplo, en caso de ser aprobada la reforma, la creación del Consejo Nacional de Salud, de los consejos territoriales de participación en salud. La participación social no es burocracia. Es una de las garantías democráticas que debe dar el Estado colombiano. Estos son costos pequeños que el ministerio puede pagar de sus gastos de inversión, que son del orden de 30.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos. Entonces, en este sentido, no es que se esté creando varias burocracias. Voy a aclarar varios asuntos que se han dicho que están equivocados. Es que se van a crear un montón de burocracias con los centros de atención primaria en salud. No. Ya esa infraestructura la tiene el país. El proyecto de ley dice los centros de atención primaria en salud pueden ser públicos, privados y mixtos. En lo público tenemos hospitales de primer nivel en el territorio nacional. Esos mismos son los centros de atención primaria en salud. Hoy deberían estar funcionando bien, con o sin reforma. Lo que vamos a hacer es un trabajo de reposición, remodelación de esos hospitales, porque es que recordemos que hay por lo menos 800 municipios en Colombia donde solo hay un hospital. Y muchas veces en malas condiciones. Exacto, es lo único. Y ahí vamos a debatir el concepto de libre elección, que es otro concepto que se está discutiendo. El actual sistema de salud no tiene libre elección. ¿Cuál es la libre elección? En 800 municipios donde el monopolio es solo un hospital en malas condiciones. En ese sentido, el gobierno, dentro del programa del presidente Gustavo Petro, tiene que dirigir unos recursos para dignificar esos hospitales en su infraestructura. Pero esa infraestructura ya existe. Quizás haya que hacer una nueva, pero ese, digamos, está dentro del programa de gobierno. Los otros centros de atención primaria en salud existen. Las EPS, para que usted le den una cita donde un EPS, usted va a un centro de atención primaria en salud. Ningún ciudadano pide una cita en una clínica de alta complejidad como el Pablo Tobón con especialista. Usted tiene que ir donde un médico general. Esa infraestructura privada ya existe. En las EPS, en las cajas de compensación, solo concentradas en el norte oriente de Bogotá. Nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo con los gobiernos locales para que eso llegue al sur de Bogotá. Pero mucha de esta infraestructura, que no es nueva burocracia ni instituciones, es construir sobre lo construido, sobre lo que ya hay, ya existe, y un gobierno debería, digamos, terminar de organizarla. Ese es otro elemento central del impacto fiscal. Ahora bien, ¿de dónde salen otros recursos? Sí. Hoy la administración por parte de las EPS del sistema de salud, o sea, los colombianos les pagamos a las EPS por administrar el sistema de salud, por administrar los recursos públicos de los colombianos, pagamos al año 6.6 billones de pesos. Si eso lo hiciera el Fondo ADRES como pagador, cuando el Fondo ADRES sea pagador único de los servicios para que pague directamente a la clínica, a los hospitales, a los centros de atención primaria en salud, eso costaría, de acuerdo a los cálculos concertados entre Hacienda y Salud, 1.4 billones. Es decir, la reforma de entrada en el punto de llegada libera 5.2 billones de pesos que quedarían libres y que podrían ser redistribuidos en el programa de atención primaria en salud. ¿Y cómo vamos a financiar la atención primaria en salud? Aquí se hace un costeo adicional en el cuadro que presenta el presidente, que fue ya, digamos, el último acuerdo que hicimos con Hacienda, que esto lo podemos seguir revisando, esto no tiene ningún problema porque efectivamente a los cierres fiscales tú vas haciendo los ajustes, 1.9 billones de pesos adicionales, pero el proyecto de ley tiene las fuentes de dónde van a salir.
el propio Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene recursos. El Congreso de la República se le va a proponer en unos artículos que modifican la ley 715, esos artículos son orgánicos que requieren votación de mayoría calificada, hacer una votación especial para cambiar unas destinaciones de unas fuentes que ya tiene el sistema para poder cubrir la atención primaria en salud. ¿Qué es la atención primaria en salud? Esas atenciones de baja complejidad, el pago de trabajadores de los equipos extramurales que van a ir a hoy esos hospitales públicos primarios que van a ser centros de atención primaria en salud, para pagar en esos centros primarios que ya tienen las EPS. Eso sale de los propios recursos de la salud. Entonces, realmente el impacto fiscal de esta reforma es muy bajo para los beneficios y para los problemas que va a resolver. ¿Qué resuelve el pagador único ADRES, el sistema de información? El problema de que hoy debemos más de 23 billones de pesos. Es que ¿qué sistema de entrada? Tú resuelves ese problema de esa deuda, de que un prestador le llegue su plata a tiempo, que le puedan pagar a los trabajadores, formalizarlos, dignificarlos. Eso lo resuelves de entrada. Entonces, en ese sentido, es muy importante señalar que ya con el Ministerio de Hacienda, en el momento que se presentó ese documento, se hicieron bastantes correcciones. Inclusive hay un artículo sobre el respeto del marco fiscal de mediano plazo introducido por el Ministerio de Hacienda, el tema de la capitalización de la nueva EPS para recibir esos ciudadanos que hoy no nos quieren recibir, la mayoría de EPS ciudadanos que tampoco tienen libre elección, ojo, porque estamos hablando que es que el nuevo sistema no tendrá libre elección como si el actual lo tuviera. El 1.700.000 afiliados de Sabiasalud, ¿cuál es la libre elección que tienen? Si no los quieren recibir en ninguna parte, por eso nosotros pensamos hay que hacer una capitalización de la nueva EPS y por esa vía solicitar a nueva EPS que nos reciba esos ciudadanos o inclusive mirar la posibilidad de otras EPS. Pero eso no es de la reforma. Sin reforma ese problema lo teníamos que resolver y aún así lo cuantificamos. Entonces, en este sentido, también hay que señalar, este proyecto de ley fue radicado con un anexo 3, que se llama El derecho a la salud, un desafío. La reforma a la salud, un desafío para garantizar el derecho fundamental. Eso es un documento dirigido por Luis Jorge Garay, uno de los economistas más importantes de este país, muy respetable. Ahí están varios cálculos económicos de la situación del sector salud. La Organización Mundial de la Salud, cuando vino a Colombia con su delegación, revisó ese documento y dijo que es de altísimo nivel técnico, que ellos en ninguna reforma a la salud en el mundo habían visto tal nivel de detalle, de planeación económica, financiera, estratégica. Ese documento contiene el compendio de todo lo que un Estado debería hacer con o sin reforma para financiar y llevar al máximo nivel el derecho a la salud en Colombia. Y ya con Hacienda, la pasada semana, terminamos ya de acordar este cuadro que presenta el presidente, que es un cuadro que todavía se puede pulir mucho más porque tenemos que tomar la decisión. Se hicieron muchas modificaciones en el articulado, pero falta una decisión y es si quitamos las cuotas moderadoras y los copagos. Nosotros habíamos propuesto que eso debía quitarse porque constituía una barrera de acceso, pero nos dice Hacienda que esto tiene un costo de 1 billón de pesos, lo estamos revisando, pero son asuntos que se pueden modificar en la ponencia, eso no tiene ninguna dificultad. Previo a la radicación se hicieron una serie de modificaciones para poder responder. Entonces yo creo que lo que tenemos es tranquilidad, esta discusión se ha dado y debe tener claro el país que ese documento que se envió en su momento se discutió, se controvirtió, se contraargumentó, fueron aceptados esos contraargumentos de tal razón que Hacienda, digamos, ha replanteado el impacto fiscal. Entonces podemos estar seguros de que se ha hecho un trabajo muy sólido, muy discutido para el Congreso de la República. Ministra, a propósito de eso último que usted acaba de decir, hace muy pocos minutos la jefe de despacho de la Presidencia de la República, la doctora Laura Saravia, casi que ratifica lo que usted nos acaba de decir y me va a permitir leer un solo fragmento para ir a la pregunta. Dice la jefe de despacho lo siguiente: lo que la filtración no dice es que el documento fue discutido varios días, desde el título,
que fue modificado aceptando varias de las propuestas planteadas. Atención primaria, territorialización y pago único son las líneas que defendemos para mejorar la salud de los colombianos. Es decir, también ratifica lo que usted, ministra, nos cuenta, y es que el documento que ahora llaman filtrado fue un documento de trabajo. De trabajo, es que se crea como la percepción, ministra, como si hubiera sido un comentario a espaldas del resto del equipo de gobierno, y fue todo lo contrario. Trajeron las inquietudes, los ministros en cuestión, a la mesa de discusión de la reforma, que es el equipo de gobierno el que lo discute, y salieron varias ideas de ahí, ¿no? Tanto es que ahí sale lo del tema de que esto era una ley estatutaria. Ajá. El Ministerio del Interior también plantea sus inquietudes, y de hecho una revisión previa a la radicación se excluyeron unos artículos donde teníamos duda estatutaria. Luego, en el Congreso de la República se presenta una solicitud por varios congresistas de la República. Esta solicitud se resuelve en derecho, conforme a la Ley Quinta. Esto nunca había pasado en la historia de Colombia, pero de alguna manera quienes elaboraron la Ley Quinta previeron eso, y la Ley Quinta lo que prevé es que la decisión de si aceptar o no una apelación respecto a por dónde se presenta un proyecto de ley es de los presidentes de las comisiones de la Cámara correspondiente. Se reunieron los presidentes de la Cámara correspondiente, votaron y mayoritariamente decidieron, esto es una ley ordinaria. Hicimos la revisión de nuevo e inclusive se dijo, se va a revisar para la ponencia, si de pronto queda alguna inquietud, aclarar mucho más en la redacción de la ponencia. Eso no tiene ningún problema. Ahora, este proyecto de ley va a ser demandado, por supuesto, porque es polémico, pero si lo mandas por ley estatutaria, que nosotros creemos que no lo es, también va a ser demandado. Y creemos nosotros que tendría mucho más riesgos, inclusive, que la Corte Constitucional lo tumbara, porque prácticamente si tú aceptas que un proyecto de este orden, que habla de cómo se eligen gerentes de hospitales, de cómo debe ser el proceso de educación, de formación y el proceso laboral de los trabajadores de la salud. Si esto fuera por ley estatutaria, acabarías prácticamente con las comisiones séptimas, acabarías con el legislador ordinario, porque estos son los asuntos sobre los cuales discute el legislador ordinario. Imagínate el Congreso tener que ir hasta una ley estatutaria para decir cómo se nombra un gerente, dejar pétreo unas decisiones, digamos, de detalle, de desarrollo ordinario. Entonces, en ese sentido hay un análisis, hay un debate. Finalmente, quien cierra la discusión es la Corte, pero si esto se presentara por ley estatutaria también habría demandas y también habría, yo creo, mayor riesgo de que la Corte lo tumbe. Que no pasara. 7:54 nos acompaña la ministra de Salud, Carolina Corcho, el superintendente de Salud, Ulaí Beltrán. Ya tenemos preguntas de los ciudadanos, pero antes le hago esta pregunta política. Este es un tema que lo hemos visto y analizado en el país sobre la conveniencia de la salud y la transformación de la salud en el país. Recuerden nuestro numeral, primero la salud. Uno de los senadores, Humberto de la Calle, dijo en las últimas horas esta mañana que el proyecto prácticamente no va a pasar en el Congreso. Obviamente hace un cálculo político. Ante estas declaraciones, ¿cómo defender ese tema políticamente hablando? Porque también hay un tema fundamental que usted ratifica aquí, ministra. Quitar esa intermediación, 5.2 billones de pesos de intermediación actual, pues ahí está uno de los puntos para que le den duro a la reforma, ¿no? Sí, yo siento que la preocupación de muchas personas es solamente las EPS, no más, porque ni siquiera se han introducido a discutir otros puntos de la reforma. Evidentemente, esta reforma propone el tema de recuperar la administración pública de recursos públicos que están siendo manejados de manera privada. Pues evidentemente quienes manejan de la manera privada esto, pues no les interesa que esto se maneje de manera pública, transparente, con sistemas de información, pues porque allí han digamos, generado muchos intereses particulares. Acá hay muchos intereses creados. Entonces tenemos que empezar a diferenciar el interés creado del interés público. Y yo creería que tendría que empezar a haber una declaración de conflictos de intereses, porque hemos visto muchos exdirectivos de EPS hablando como expertos, y deberían declarar que ellos tienen vínculos nexos de EPS, pues que manejan 6.6 billones de pesos que de entrada le quedan, pero para manejar 70 billones o hasta 80 billones de pesos en los próximos años. Entonces, cuando yo voy a perder el control y el manejo de 70 billones de pesos, debería declarar que soy persona interesada allí, y se presentan como expertos.
Yo respeto pues profundamente la democracia es incierta. Yo creo que uno como congresista o como gobierno no debería decir si una reforma se va a caer o no antes de que llegue el juego democrático. Exacto. La democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. Nosotros como gobierno cumplimos con presentar, dar nuestros argumentos, presentar nuestros documentos. Será el Congreso quien defina, pero de entrada yo no puedo prefijar si la reforma va a pasar o no, y de entrada yo no puedo concluir qué es lo que va a decir la Corte Constitucional o no. Por supuesto que nosotros haremos lo mejor para poder pulir y organizar muy bien lo que haya que organizar para que esto no caiga ante demandas de la Corte, pero yo no puedo previamente decir qué es lo que va a decir la Corte o qué va a decir el Congreso de la República en democracia. Sí, 7:57. Ya tenemos las primeras preguntas Sí, de nuestros seguidores en Colombia y en el mundo de Colombia Hoy Radio para el superintendente y para la ministra de Salud, Carolina Corcho. Esta es más para el superintendente Ulaí o Ulay. Como quieran, sí. ¿Usted cómo lo dice? Ulaí. Ulaí. No, es que lo hemos visto le diré tildado en unas superintendente páginas y en Beltrán otras no. para evitarme... Para evitar el... Sí. No, pero... No, pero está bien, ahí, no aprender está bien. además. Aprendemos. Ganas con cara y ganas con sello, no hay problema. Bueno, súper. Desde Girardot, Cundinamarca, nos está preguntando Halam, un usuario. Halam, con M, no Halan, como el jugador. Mi pregunta para la ministra, es ¿qué acciones tomará para recuperar el centro de atención primaria que perteneció a la liquidada empresa de salud departamental Convida? Pero eso es más para el súper, creo. Sí, cómo no. Una EPS del orden territorial, específicamente de Cundinamarca, Convida, fue decidida por parte del superintendente se hiciera su liquidación porque ante todo estaba colocando en riesgo la salud y la vida de sus afiliados. Quiero decirle a los que están presentes en la mesa y en la audiencia que un superintendente toma una decisión de liquidar una entidad frente a una serie de circunstancias que valora con mucho cuidado y dedicación. Pero la primera que tiene en cuenta y que tiene un peso muy importante es que una EPS tiene que garantizar la protección de las personas a las que tiene afiliadas. Cuando esta entidad no está garantizando esa posibilidad y se encuentran las personas más amenazadas que protegidas, se encuentran afiliadas mas no aseguradas, entonces se suma otra serie de factores como es la dificultad financiera que impide garantizar una red de servicios que pueda así ser la plataforma de atención de los usuarios, y entonces se genera un ciclo perverso porque no hay plata para pagarle de manera oportuna a las clínicas privadas y a los hospitales públicos. Los usuarios no pueden ser atendidos. Al no ser atendidos, entonces colocan estas entidades en riesgo la salud y la vida de las personas. Ahí procede entonces la decisión del superintendente para liquidar la entidad. Nosotros hemos generado en asocio con el ministerio una estrategia conjunta articulada de trabajo colaborativo para que las personas que estaban afiliadas a Convida en todo el territorio, especialmente del departamento de Cundinamarca, hayan migrado a EPS receptoras que las han recibido y que les han garantizado, primero, continuidad en el tratamiento, segundo, acceso a servicios a los que no venían teniendo acceso por precisamente las condiciones de dificultad operativa que tenía la EPS, y dentro de la estructura de prestación de servicios hay algunas entidades que se están revisando porque se requiere en algunos municipios de Cundinamarca ese tipo de oferta de servicios y continuar prestando la atención a los afiliados de lo que fue Convida, pero ahora que son de las nuevas empresas que han recibido como receptoras esa entidad. Nos encargamos del tema y sobre ese hecho, Halam, tranquilo, que es parte del proceso que estamos haciendo en asocio con el ministerio para garantizar, primero, atención en salud, segundo, protección de la vida y tercero, remuneración oportuna a quienes prestan la atención de estos pacientes que fueron de Convida y que hoy están siendo atendidos en aseguramiento por las EPS receptoras. Los colombianos y las colombianas en nuestro país y en todo el mundo siguen enviándonos sus preguntas, sus interrogantes para la ministra de Salud, Carolina Corcho, para el Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán, a través de nuestro numeral primero, la salud. Más preguntas, tenemos preguntas. Más preguntas que llegan a través de nuestro WhatsApp para que ustedes las sigan enviando, 316-318-4683. Ministra Nancy López, desde el sector rural de Pereira, pregunta, ¿cuáles son las posibilidades para la inclusión de la medicina alternativa en el régimen de salud establecido por esa institución?
Bueno, ya ha habido unas discusiones muy amplias en el país sobre las medicinas alternativas. El Ministerio de Salud cuenta con un instituto de evaluación de tecnologías en salud porque evidentemente hay medicamentos de estos que son serios, pero otros no, que pueden generar efectos adversos, daño hepático, daño renal. Entonces, en ese sentido, algunas, digamos, se han considerado, pero esto pasa por evaluaciones de alto nivel científico, porque evidentemente el Ministerio de Salud no puede prohibir que un ciudadano, por decisión propia, apele a este tipo de sustancias o a este tipo de medicamentos. Eso es respetable dentro del libre desarrollo de su personalidad, pero el Estado, cuando va a incursionar en un plan de beneficios, sí tiene que garantizar que esto no haga daño. Bueno, 803. Vamos a seguir, ministra superintendente, con preguntas de los seguidores, que además eso refleja un poco que la gente ya va entendiendo un poco. Cuando la gente empieza a usar los términos que contiene el proyecto, es porque han ido estudiando la situación, como el caso de Ricardo Garzón, que pregunta lo siguiente: una vez aprobado el nuevo modelo de salud, ¿cuándo y en qué tiempo se zonificaría y realizaría la inscripción de los ciudadanos a los CAP? O, pregunta él, ¿se va a continuar con la información y estructura de las EPS? Bueno, entonces, como habíamos dicho, hay una transición y evolución del sistema de salud. Las EPS que cumplan, que insisto, esto no es un asunto de la reforma, la mayoría de las EPS hoy no cumplen indicadores en Colombia. Acá está el superintendente de salud que puede explicar un poco más con detalle. Tendrían que territorializarse. Y ellos inclusive están de acuerdo con eso, porque si tú tienes 5 millones de afiliados, pero digamos que de esos tienes 200 personas en un municipio, pues haces muy poco en ese municipio. Tendrían que territorializarse y organizarnos en centros de atención primaria en salud. Y aquí viene la respuesta al constitucionalista respetado Uprimi sobre el tema de la libertad de elección. La libertad de elección efectivamente fue considerado por la ley estatutaria, pero dice la ley estatutaria libertad de elección de acuerdo a la oferta de servicios y habilitación. Hoy, por ejemplo, un ciudadano no es cierto que pueda entrar por diversos lugares al sistema de salud. Usted no puede ir a cualquier servicio de urgencias, a no ser de que sea una urgencia vital. Usted tiene asignado un centro y hoy inclusive el ciudadano no puede elegir usted dónde se va a la mediana complejidad, a qué especialista. Usted está en la EPS y la EPS lo dirige a donde ellos consideran, inclusive muchas veces lejos del territorio donde tú habitas, a veces en otras ciudades. Ministro, usted nos mencionaba cuando estuvo aquí la semana pasada que como psicóloga, psiquiatra, atendió un paciente de Bucaramanga. Exactamente, eso ocurre aquí permanentemente en el actual sistema. Ahora, ningún sistema de salud en el mundo te va a permitir que tú entres a cualquier clínica o hospital. Eso se vuelve inmanejable desde el punto de vista de la financiación. Por eso la Corte Constitucional y el legislador estatutario en ese momento se cuidaron en decir de acuerdo a la oferta de servicios y a la habilitación. En el caso de nuestra propuesta de reforma a la salud, usted se adscribe a un centro de atención primaria en salud. En las encuestas que han realizado las propias EPS, que me lo comunicaba alguno de los directivos la semana pasada que conversábamos sobre esta transición, me decían, en las encuestas nuestras aparece que la mayoría de gente preferiría adscribirse cerca a su casa y no cerca a su lugar de trabajo, porque cerca a su lugar de trabajo podría ser otra posibilidad, porque ahí están los niños, los cuidadores, etcétera. Pero aparte de eso, ese centro de atención primaria en salud tiene una red de prestación de servicios de mediana y alta complejidad, donde usted tiene la oportunidad de elegir ahí sí en qué prestador lo van a atender de acuerdo a las citas disponibles que hayan. Entonces, en ningún momento aquí se pierde la libertad de elección. Insisto, las libertades de elección son muy restringidas en los sistemas de salud, en el actual mucho más, sobre todo en zona dispersa y rural donde no hay prestadores de servicios. O sea, ¿cuál es la libertad de elección que hay allá? En las grandes ciudades tampoco la hay. Cuando tú te inscribes a una EPS, a ti te asignan un centro de atención primaria en salud, pero te lo asignan lejos de tu casa, no necesariamente cerca. Aquí inclusive sería más cómodo y más asequible por el ciudadano. Luego, este proyecto de ley no afecta a ese principio de la ley estatutaria. 807, la ministra de Salud Carolina Corcho. Síganos enviando sus preguntas, sus interrogantes a la línea de WhatsApp. El superintendente nacional de salud, Ulaí Beltrán. Hay una para el súper. Leonardo Contreras desde Medellín
Nos está preguntando, superintendente, desde enero hice la solicitud de un caso ante la superintendencia y hasta la fecha sigo esperando se contacten conmigo. Reporté un maltrato por parte de una EPS, sus IPS y sus farmacias. Tengo registros de las denuncias etiquetándolos ante cada situación. ¿Qué decirle a Leonardo? Bueno, precisamente esta mañana he recibido una multitud de mensajes donde precisamente se da gratitud a la superintendencia por la actuación oportuna frente a casos denunciados por usuarios y familiares de usuarios que ameritaban la actuación inmediata por parte de la superintendencia para corregir circunstancias que estaban atentando contra la salud y la vida de las personas. Si existe esta situación a partir de Leonardo en la ciudad de Medellín, ahora por el interno muy probablemente recibimos la información precisa y estaremos prestos a darle solución de acuerdo con lo que requiera el paciente que él hace referencia y a las circunstancias que han caracterizado esta dificultad para gozar del beneficio de atender y ser bien referenciado este tipo de pacientes que por alguna circunstancia no está garantizándose el derecho de la salud de esta persona. Bueno, tomaremos los datos entonces Claro, de Leonardo. Interno, como dice el súper. Aquí Adri Telles nos va a hacer el 14. El 14, nuestra 14, community la vuelta, manager. para hacer todo ese tema. Tenemos muchas preguntas. Me encanta que nos envíen sus inquietudes a través de nuestro WhatsApp. Y esta ministra creo que también tiene que ver además con su formación académica, porque creo que el tema de la salud mental es un tema que preocupa bastante y pues al que hay que darle también prioridad. Preguntan, ¿existen futuros programas de prevención de salud mental con apoyos de psicólogos y psiquiatría? Lo pregunta Oscar Rangel, psicólogo de profesión. Claro que sí. Entonces, digamos que en el proyecto de ley hay muchos asuntos que son reglamentarios. ¿Qué es reglamentarios? El Congreso de la República no va a ir al detalle de cada una de las instancias o sus sectores que tiene el sector salud. El Congreso de la República da unas directrices generales y dice, vamos a generar un modelo de atención primaria en salud. Luego el Ministerio de Salud tiene que detallar cuál es ese modelo y el Ministerio ya ha estado trabajando en esto. El modelo consiste en equipos extramurales que van a las casas, a los colegios, a las escuelas, a hacer la detección temprana. Y entre esos hay un equipo básico. Ese equipo básico es el auxiliar de enfermería, la jefe de enfermería, el médico y el psicólogo. Porque sabemos la problemática de salud mental y necesitamos que el psicólogo esté visitando las escuelas, los colegios, los espacios públicos y las casas, aplicar pruebas de tamizaje, explorar si hay riesgos suicidas que requieran remisión a psiquiatría, consumo de sustancias psicoactivas, promover trabajo con la comunidad sobre este tema, con los jóvenes, es decir, la salud pública es muy amplia. Pero aparte de eso, los centros de atención primaria en salud van a tener, además de este personal básico, otras profesiones de la salud, odontología, terapia ocupacional, de acuerdo al perfil epidemiológico regional. Y vamos a tener allí una avanzada, que ya yo estoy trabajando con los médicos especialistas en eso, de consultas ambulatorias especializadas. Entonces, en ese caso, la problemática de salud mental es más grave en Caldas, por ejemplo, que en La Guajira. En ese caso, en Caldas yo tendría que tener una avanzada de consulta ambulatoria de especialistas psiquiatras. En La Guajira, que tengo un problema nutricional, tengo que tener ginecólogos y pediatras. Es decir, el modelo se va adaptando de acuerdo a la realidad epidemiológica y el Centro de Atención Primaria en Salud tendrá consultas ambulatorias especializadas de acuerdo a las necesidades. Señor. Sí, Carlos, tal vez como complemento a la inquietud de Leonardo en Medellín, hay que decir que realmente el número de insatisfacciones que se registran a través de los canales institucionales de la superintendencia, especialmente desde el segundo semestre del año 2022 a la fecha, se ha aumentado de una manera casi que exponencial. Es decir, las circunstancias de criticidad que tiene el sistema se ve reflejado en las manifestaciones de inconformidad o insatisfacción que tienen las personas. Es parte de lo que está ocurriendo y nosotros estamos tratando de generar la atención oportuna a esa demanda de requerimientos, tanto en peticiones, quejas, reclamos, denuncias, pero que también hemos documentado riesgo de vida y por lo tanto tenemos una nueva característica dentro de estas manifestaciones que es súplicas de vida. Tuvimos en el año pasado más de 1.200.000 manifestaciones de estas características y de esas el 35% correspondía a personas que manifestaron súplicas para poder recibir de manera inmediata la actuación de la superintendencia para la protección de su salud y por lo tanto de su vida. Es parte de lo que está ocurriendo y nosotros en algunas circunstancias, sobre todo en algunos territorios que hemos establecido especialmente críticos, existe un aumento exagerado de estas quejas
porque no se está prestando el servicio como debe ser. Es una dinámica que está evidenciándose por parte de la superintendencia en este sistema que está en franca dificultad operativa, y por lo tanto parte de lo que la reforma propone es el mejoramiento de la capacidad de infraestructura de la superintendencia para poder atender oportunamente este tipo de circunstancias que la gente lo que requiere es atención expedita en salud, y frente a una queja, atención inmediata a ese tipo de manifestaciones. Superministro, bueno, aunque tengo por aquí una pregunta pendiente de un seguidor, superintendente, discúlpeme usted. Tengo por aquí una pregunta pendiente, pero a propósito de lo que está diciendo el súper. En términos prácticos o a manera de ejemplo, cuando la gente suplica por atención, ¿se queja de qué? ¿Cuáles son las quejas más hay básicamente unas quejas recurrentes? Sí. Que inician por la falta de oportunidad de acceso a la valoración médica, tanto de consulta de medicina general como de consulta de medicina especializada. Pero mucho de lo que estamos recibiendo, que llamamos súplicas de vida, es a interrupción no justificada de tratamientos de pacientes que vienen recibiendo atención médica acompañada con entrega de medicamentos que son para continuidad y preservación de la vida, y las personas no pueden dejar de recibir el medicamento porque su calidad de vida se deteriora, su estado de salud igualmente se afecta y la vida se coloca en amenaza. Además, tenemos 3 motivos muy grandes que yo quiero que queden muy bien definidos aquí en esta mesa, además de la inoportunidad de la atención, tanto de consulta de medicina general como especializada, y tiene que ver especialmente con toda la ordenación de exámenes de complemento diagnóstico terapéutico que sufre un paso extra que no debería darse, y es que además de prescritos por el facultativo, una vez valora a la persona, se requiere de autorizaciones posteriores, lo que hace un trámite burocrático que impide, por un tema administrativo, la atención en salud. Y obviamente tenemos toda una serie de circunstancias que la gente manifiesta, como por ejemplo que se programan cirugías que no se realizan o se demoran en programarlas. Para eso estamos nosotros, para tratar de dinamizar y acelerar este tipo de procedimientos. Qué bien. Era interesante conocer cuáles son esas inquietudes, no, preocupaciones más recurrentes de la gente, y denuncias, temor por su vida, por la calidad de su salud. Sí, hay una pregunta, y qué bueno que nos compartan también su nombre para ponerle de alguna manera identidad a esas preguntas. Pero, ministra, esta pregunta que creo que es muy recurrente, es política, pero va directamente a saber el futuro del proyecto. En caso de que este Congreso llegara a archivar, yo le agregaría no solo archivar, sino a tumbar el proyecto de ley, ¿el gobierno tiene previsto una especie de plan B? Pregunta nuestro seguidor. Pues nosotros no hemos considerado esa posibilidad porque pues evidentemente uno entra a una batalla política pues con la decisión de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para lograr las mayorías, para lograr persuadir y convencer a la ciudadanía, al pueblo colombiano y a los congresistas de la conveniencia de esta reforma. A lo que nosotros nos preocupa es que si no hay reforma el sistema se desploma. Nosotros tenemos modelados muy claros donde prácticamente el régimen subsidiado entra en insolvencia en 2 años y en 4 o 5 años viene el efecto dominó sobre el resto de las EPS. Tenemos unas deudas acumuladas importantes y tenemos, digamos, un incumplimiento general de acuerdo a la Corte Constitucional en el seguimiento al Ministerio de Salud en cuanto a cobertura universal. Es decir, tenemos muchos problemas que tendríamos que resolver vía reforma. Lo que nos preocupa realmente es que si esto pasara, nos quedaríamos sin instrumentos y el sistema seguiría en una crisis, digamos, muy grave que terminaría en un colapso importante, además de la situación que ya tenemos de muchas EPS en medida de vigilancia especial, por lo menos 7 millones de colombianos que están a cargo de EPS que no cumplen ni con indicadores de prestación de servicios, ni con indicadores financieros, ni con los mínimos elementales para poder cuidar su vida. 8 de la mañana, 16 minutos, a través de nuestras redes sociales nos hacen la siguiente pregunta y además creo que tiene que ver con uno de los aspectos que se menciona en este proyecto y es el fortalecimiento de la atención primaria como un modelo preventivo y predictivo. En ese orden de ideas, Elvis Cortés 12 pregunta, ¿cómo contemplan incluir la actividad física de manera preventiva en el sistema? En este momento ya nosotros tenemos un convenio que se firmó con el Ministerio del Deporte para que el Ministerio del Deporte se vincule a los equipos extramurales y a todo el trabajo de despliegue en el territorio.
con las actividades deportivas, porque muchas veces tenemos jóvenes que tienen situaciones de salud mental que no necesariamente requieren un medicamento. Lo que requeriría es una oferta deportiva en su barrio, en su territorio, el acceso a esta oferta que podríamos lograr a través del Ministerio del Deporte y los entes territoriales. El programa no solamente gestiona problemáticas puntuales de salud, sino que el auxiliar de enfermería tiene una base de datos de contacto con otros sectores de del gobierno local y el gobierno nacional para poder dar respuestas. Eso es lo que denominamos determinantes sociales de la salud. 8:18, la semana inmediatamente anterior, la ministra de Salud, Carolina Corcho, habló sobre el tema también. Hicimos aquí este interrogante sobre las llamadas enfermedades huérfanas o las enfermedades de alto riesgo, las calamitosas, si se puede denominar de esta forma. Nos está preguntando Omar Romero, ministra desde Soacha, en Cundinamarca. Veo que tocaron el tema de las enfermedades huérfanas, dice Omar. Yo personalmente sufro la ataxia cerebelosa desde pequeño, desde los 12 años. Me la diagnosticaron, actualmente tengo 25 años y no he recibido tratamientos de mi enfermedad. ¿Qué mensaje darles a quienes tienen enfermedades huérfanas y se sienten abandonados por el sistema? Bueno, lo primero es que le queremos decir al paciente que nos dé sus datos para que empecemos a resolver con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de por qué no está recibiendo los tratamientos. Él debería recibir sus tratamientos para enfermedades huérfanas y tenemos toda la disposición de hacer las gestiones para que esto sea así. Las enfermedades huérfanas, como habíamos dicho, y raras, son cubiertas hoy por el sistema de salud y pagadas con recursos públicos de los colombianos. Yo quiero aclarar esto porque se presentó una confusión de parte del exministro Fernando Ruiz, quien dijo en un TikTok que estos tratamientos eran pagados por las EPS. Esto no es cierto y preocupa mucho que un funcionario de su nivel, que sabe que no es cierto, salga a plantearle eso al país. Los tratamientos son pagados por la gente, los de alto costo, los de las enfermedades huérfanas. ¿Y cómo los paga la gente? A través del presupuesto general de la nación y los aportes de las cotizaciones, que son recursos públicos. Con la reforma a la salud esto no cambia. Seguirá el fondo ADRES, que es el que recauda todos esos recursos pagando estas enfermedades. Lo que queremos es, evidentemente, generar centros de excelencia, organizar la prestación de servicios para que estos pacientes sean atendidos en un solo centro donde se le pueda prestar todos sus servicios, porque en la actualidad también los ponen a voltear por todas partes. Entonces, en ese sentido, por favor que nos dejen el dato para nosotros adelantar la gestión respectiva. Carlos, con respecto a eso, Superintendente, por supuesto. el ministerio tuvo una iniciativa muy buena a partir del liderazgo de la ministra Corcho, y es que convocó a otras tres entidades para efectos de establecer una mesa nacional por el derecho a la salud. Se incorporó a esa mesa, además del ministerio que lideró el tema, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Justamente en el día de ayer hicimos una actividad dentro de esa dinámica que fue ejecutada por parte de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud de manera colaborativa, justamente alrededor del tema de las enfermedades huérfanas, no solamente para esperar la reforma, sino para desde ahora ir generando soluciones a este tipo de dificultades de pacientes que deberían recibir, a partir de la explicación que ha dado la ministra, toda la serie de atenciones diagnósticas, terapéuticas que permiten la atención de las enfermedades huérfanas. Y en el día de ayer documentamos, de acuerdo con la experiencia, resumen de lo que fue la actividad aquí en Bogotá, el comportamiento indebido de 6 EPS que tenían dentro de su población afiliada pacientes huérfanos con enfermedades huérfanas y no estaban recibiendo el tratamiento correspondiente. Este tipo de Mesa Nacional por la Salud, que está trabajándose de manera colaborativa entre las 4 entidades, vuelvo y repito, Ministerio, Superintendencia, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, está dando resultados para desde ahora garantizar el derecho a la salud y proteger los recursos públicos que se han dispuesto para el goce efectivo de ese derecho. 8:21, me dice un pajarito aquí por interno. Tenemos primicia con el superintendente. ¿Van a abrir oficina de la superintendencia en La Guajira? Es parte del compromiso que asumimos como agencia del Estado en una visita al cierre del año 2022 con la ministra, y en Fonseca determinamos que hay que cumplir con una necesidad territorial de este departamento que se encuentra en una franca dificultad de prestación de servicios, y que se inició esa respuesta con una resolución que expidió la señora ministra de Salud al cierre del año 2022 para garantizar la atención de la población indígena en todos los componentes diagnósticos terapéuticos en los ámbitos ambulatorio y hospitalario. Nosotros, como parte de la respuesta institucional del gobierno,
En la segunda semana de marzo, a más tardar, estaremos aperturando la oficina de La Guajira para atender con personas que manejan el Guayunaiki, que hablan español, que son conscientes de la problemática, que se identifican con lo que le pasa a sus compañeros territoriales y que permitirá de esta forma darle solución en terreno de todo aquello que amerita ser rápidamente solucionado. Es parte de lo que es el compromiso del Plan Guajira que ha dispuesto el señor presidente de la República para responderle a esa población frente a la deuda social histórica que existe en el territorio de La Guajira y que además la Corte ha ordenado que nosotros debemos ventilar y atender. 8:23, más preguntas para nuestros invitados hoy. Ministra de Salud, Carolina Corcho, Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán. Esto está reventado, ¿no? Está reventado, sí, me escribiendo gusta. de todo el bastante. país. Y preguntas variaditas, que eso está muy bien, ministra. Otro de los aspectos fundamentales, pues, de este proyecto, ya lo hemos mencionado varias veces, es la dignificación de los profesionales de la salud. En cuanto a esto, Pipes Lava pregunta, ¿cuál cree, ministra, que debe ser el salario de un médico general que trabaja 200 horas al mes? Bueno, lo primero que hay que decir es que se define un régimen laboral especial del sector salud. El sector salud necesita un régimen laboral, no el régimen que tienen actualmente los empleados públicos, porque, por ejemplo, en el caso de los médicos, el contrato laboral que ellos tengan, los especialistas sobre todo, no debe exigir exclusividad. Tú no puedes amarrar un superespecialista y un especialista a una clínica y hospital porque hay una baja oferta de estos servicios y tendrías que permitirle que se desplazara para que pudiera atender en diversas instituciones de salud. Podría tener una que fuera la central, pero luego en diversas. Entonces esto es un régimen laboral especial que tiene una diversidad de formas de contratación laboral. En esta instancia, el Congreso de la República no sería el que definiría los montos de cuánto serían las escalas salariales, pues sería un nivel de detalle, además porque este régimen laboral especial es de aplicación gradual. Yo no sabría decirte en 10 años, por ejemplo, cuánto tendría que ganar, porque eso depende de muchas variables de mercado, de prestación de servicios, de muchas variables, digamos, para definir, pero se deja abierto a que el gremio médico, de las enfermeras, de profesionales de la salud establezcan las respectivas negociaciones para definir estas escalas salariales. Ministra, 8:25. sí, Carlos y seguidores, todos en la mesa. Hace un rato, casi que en su introducción, la ministra de manera necesariamente técnica nos explicaba un poco sobre la manera en que se va a financiar el proyecto. Y pareciera que la jefe de despacho nos estuviera escuchando, porque ella sigue trinando muy de la mano con lo que la ministra dice. Con nosotros. Porque dice en un segundo trino, la decisión dentro del gabinete arrojó nuevas valoraciones fiscales. Sí. ¿Sí? Eso muy a propósito de lo que decía. Usted nos estaba diciendo, ministra, hace un rato, insisto, en una explicación muy técnica, sobre el tema fiscal. Ahora yo le pregunto y le propongo de una manera no tan técnica, pero sí más clara para los seguidores, ¿la financiación de esta reforma a la salud está garantizada? Sí, está garantizada, una parte con recursos que ya son del sistema de salud y otra parte se garantiza por el propio programa del presidente Petro. Es que entendamos que el presupuesto general de la Nación va a tener un crecimiento necesariamente en los próximos años y es decisión del gobierno, de este presupuesto general de la Nación, cuáles son sus prioridades. Todos los años el Ministerio de Salud, con o sin gobierno, tiene recursos destinados para infraestructura hospitalaria, solo que nosotros los vamos a priorizar en este caso para el nivel primario, que es lo que necesitamos que sea esa puerta de entrada al sistema de salud, que es donde necesitamos hacerlo preventivo. Pero además, nosotros creemos que en la transición que vamos a hacer, si llegamos, le damos recursos directo, flujo directo de recursos a clínicas y hospitales, pues va a ser más fácil exigirle la formalización con los propios recursos. Hoy no se formaliza y no se le paga a los trabajadores, pues porque los hospitales no saben cuándo les van a pagar. Entonces, garantizando ese flujo directo a los prestadores de servicios va a ser mucho más fácil. Esos recursos ya los tenemos hoy, solo que los estamos organizando para que lleguen de manera directa donde tienen que llegar. 8:27. Bueno, aquí estamos conectados en las redes, nos siguen escribiendo. Insisto, sí, demasiado. Esto entra. Mire, pero esto es muy interesante porque con esto además, ministra, superintendente, sí, refleja que la gente ya está metida en el debate. Es decir, la gente ya con una opinión o con otra, pero está metida en el debate de la reforma, que tiene que ser un debate de país. Incluso Harold Bejarano, desde la vereda Yerbabuena, aquí en Cundinamarca, al norte de Bogotá, y de la sabana de Bogotá mejor,
Mi pregunta para la ministra es aclarar cómo va a quedar funcionando la atención y la afiliación de quien paga la salud prepagada. Y para el superintendente nos está preguntando, permítame un segundo, Edgar Medina Arias, él es el esposo de Marlene Vega, y les pide el favor que para muchos adultos mayores no es posible comunicarnos a través, dice Edgar, del .com de cualquier dependencia del gobierno. ¿Por qué no hacerlos más sencillos para que podamos realizar nuestras quejas más pronto? Dice don Edgar Medina, esposo de Marlene Vega. Ministra. Bueno, sobre el esposo de Marlene Vega, queremos decirle con el superintendente, aprovechamos para anunciar acá que vamos a lanzar un programa llamado El Cambio está en marcha, donde nos vamos a venir con el superintendente semanalmente acá a atender quejas, reclamos y un poco también para que la ciudadanía entienda cómo funciona el sistema de salud, cómo exigir sus derechos y que los ciudadanos nos puedan llamar acá a contarnos sus casos. Sí, claro, a aquí, Colombia Hoy a Radio. Colombia Hoy Radio. Muy bien. Nos pueda contar sus casos, sus dificultades y nosotros mismos empezamos a resolver muchos casos, por ejemplo, que nos llaman este fin de semana, vivo en una vereda y en esta vereda tengo el problema de que el centro de salud no funciona, no le llega recursos, entonces nosotros podemos explicar acá el plan que tenemos para poder hacer la reposición de esos centros en salud, donde nuestra prioridad es esa Colombia profunda, olvidada, rural, para poder llevar la atención allá. Entonces, en ese sentido, pues estén muy pendientes. Ministra nos confirma la primicia que teníamos. Sí, Ya nos la sacó de una la chiva. 8:29. Recuerden, El Cambio está en marcha, el programa que vamos a tener semanalmente, todos los días, de lunes a viernes, aquí en Colombia Hoy Radio. Los lunes será el día para la ministra. Siempre la esperaremos acá, al superintendente, 7:30 de la mañana, pero el martes también tendremos atención ciudadana, el miércoles, el jueves. Vamos a estar siempre en contacto con la ciudadanía para que sigan diferentes temas de las carteras, para que vean que el cambio sí está en marcha. Pero lunes, salud, ya, lunes, salud, confirmadísimo. Le prometemos el cafecito, ministra y superintendente, ahí para que será la ministra y el superintendente en casa de cada uno de los colombianos todos los lunes a las 7:30. Muy bien. Así es, 8:30. Superintendente, ¿qué decirle a don Edgar? No, vamos a generar, ahora nuevamente me das los datos con mucho gusto. Sí, señor. Y vamos a buscar un mecanismo de comunicación que sea más expedito, más práctico, pero no podemos dejar que alguien tenga una inquietud y no la pueda llegar o manifestar. Estamos dispuestos a solucionar y cada persona en este país es especialmente importante como individuo. Para nosotros, sus inquietudes también lo son y vamos a llegar donde él quiere expresar su inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias. 8 de la mañana, 30 minutos desde Tunja. Nos llega la siguiente pregunta. ¿A quién corresponderá pagar las incapacidades médicas? Las incapacidades médicas nuevamente hoy las paga el ADRES. Hoy los paga el ADRES a través de la DPS. Entonces, cuando hagamos la transición, porque tenemos que aclararle a los ciudadanos que esta reforma no se va a hacer de manera improvisada, hay una transición gradual, responsable para poder llegar a esto, así se hacen los cambios. Este gobierno pues tiene 4 años para adelantar lo que más pueda, pero luego vendrán otros gobiernos. Estas incapacidades habrá una oficina en cada regional para pagarlas, pero los recursos están garantizados porque se pagan hoy con recursos públicos de los colombianos, se seguirán pagando con recursos públicos de los colombianos a través de las oficinas regionales que habrán en cada lugar, donde esperamos ser más eficientes para la entrega de las mismas. Ministra, y aunque tengo por ahí en fila preguntas de William Cruz y de Miguel López, hubo algo en una de las preguntas de algún seguidor, no creo que fue de Carlos Fernando o de Dani, no lo recuerdo, pero que pasó de alto y es el tema del modelo de salud prepagada. Pasó por ahí por alto y no quisiera que lo dejáramos pasar por alto, ministra. ¿Qué va a pasar con ese modelo? No, Don Harold desde Yerbabuena. Exacto. No, esa respuesta es fundamental. A ver, queremos aclarar, este proyecto de ley no afecta a la prepagada. Todo ciudadano que quiera continuar en la prepagada bajo las condiciones que tenemos hoy, las mismas que tiene hoy, puede seguir en la prepagada. La mayoría de la ciudadanía colombiana no tiene recursos para estar en la prepagada, por eso vamos a mejorar mucho el servicio, pero quienes tienen esos recursos no va a ser afectado por este proyecto de ley y eso es muy importante que lo tenga claro la ciudadanía y que lo repitamos muchas veces porque ha habido también mucha confusión alrededor de esto. Superintendente. Sí, y una complementación a lo que acaba de decir de muy buena manera la ministra, es que hay unos regímenes especiales que tampoco se van a afectar. Lo que es magisterio, lo que es Ecopetrol, lo que son fuerzas militares, sigue igual como están. O sea, tranquilidad frente a esa población, no hay inquietudes con respecto a ellos, porque van a continuar como vienen
Esto únicamente hace aplicación en la reforma a la explicación que ha dado la ministra. En el caso de la propaganda, como ha dicho ella, seguirá igual. Perfecto, hecha la aclaración. Me parecía importante no dejar por alto esa pregunta. 8:32, William Cruz, desde Mariquita, pregunta, ¿qué pasará con los permisos a las patentes de medicamentos nutracéuticos extranjeros que quieren entrar a Colombia? Bueno, entonces en ese caso, todos los sistemas de salud en el mundo tienen una evaluación de sistemas y tecnologías para entrar a sus territorios. En la Unión Europea lo hay, en Colombia la hay. Todos los medicamentos y tecnologías tienen que pasar por una evaluación para que puedan ser incorporados en el sistema de salud. En el proyecto de ley hay una institución que se llama Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es público-privado en la actualidad y no tiene financiación. Nosotros hemos solicitado en el plan de desarrollo, y eso se reafirma en la reforma a la salud, que este instituto sea de financiación pública para que no tenga conflictos de intereses, porque si lo financia una transnacional farmacéutica, pues va a perder la independencia y ecuanimidad para decidir cuáles son los productos que se pueden ingresar al país, o por lo menos que pueden ser comercializados o pueden ser parte del plan de beneficios del sistema de salud. Esto se va a fortalecer con una financiación pública que también está garantizada, porque eso no requiere muchos recursos, son simplemente 50 puestos de planta en el Ministerio de Salud de personas con alto nivel científico. Esos recursos los tiene el Ministerio de Salud, pero necesitamos el aval para que este sea un instituto público que tome esas decisiones. Muy bien, 8 de la mañana, 34 minutos. Esta pregunta es para el Superintendente Nacional de Salud, Ulay Beltrán. ¿Qué nos dicen actualmente? Las EPS responden a diferentes demandas y tutelas. ¿Dónde está el seguimiento? Bueno, precisamente otra razón más para la reforma. Cuando una persona coloca una tutela es porque inicialmente el servicio no le fue prestado por parte de la agencia a la que se estaba afiliando para protección y atención en salud. Cuando una persona finalmente coloca una tutela, es porque quien debió garantizarle en primera instancia el servicio no se lo garantizó. Para ello se accede a través de este instrumento jurídico a que la persona finalmente reciba todos los servicios que inicialmente fueron negados. Nosotros estamos haciendo seguimiento a la actuación y la responsabilidad de quienes tienen la función de garantizar la atención en salud desde el aseguramiento. De manera reciente ha sido público lo que se ha hecho por parte de la superintendencia frente a actores que venían siendo prácticamente protegidos por la superintendencia al no hacer la aplicación del componente sancionatorio por incumplimiento en la entrega de servicios y beneficios a los que las personas tenían derecho. Hace poco hemos dado a conocer una sanción importante de carácter pecuniario, donde se evidencia que una persona que estaba en condición de discapacidad, además adulta mayor, no fue atendida oportunamente desde la responsabilidad de la aseguradora, y por lo tanto actuamos desde la vigilancia, la inspección y el control, y por eso hemos colocado en primera instancia, a partir de un proceso investigativo, una sanción para que este tipo de circunstancias sirva de precedente, para que las demás EPS no dejen de hacer lo que les toca hacer, pero además para que este infractor no incurra más en esta falta. 8:36, estamos en Contacto Desarrollo, todos pegadísimos en las redes. Oiga, el número de Facebook es impresionante. Tenemos un número bastante elevado de personas recurrentes de preguntas. Estamos con la ministra de Salud, Carolina Corcho, con el Superintendente Nacional de Salud, Ulay Beltrán. Síganos escribiendo al WhatsApp. Tengo una aquí y Dani tiene otra Carlos, muy importante. Señor. Recordemos el número. Sí, señor, 316-318-4683. 316-318-4683. Hoy con el numeral Primero la Salud, todos nuestros seguidores pueden preguntar. Bueno, Roberto Herrera desde Montería, líder de la población con discapacidad. La pregunta es, con el nuevo sistema de salud o con la entrada en vigencia, si se aprueba el proyecto de ley, ¿cómo queda la rehabilitación integral de las personas en situación de discapacidad visual? Entre otras discapacidades, complementa Roberto. Bueno, esto va a avanzar muchísimo, Evidentemente todos los tratamientos que hoy tiene la población con discapacidad visual y cualquier discapacidad
seguirán siendo cubiertos con los centros de atención. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que soy psiquiatra, estuve en diciembre visitando una finca en zona rural de Boyacá, donde hay un paciente con autismo, él tiene 25 años, es agresivo, pasa encerrado. Entonces, miren cómo funcionaría un sistema de salud extramural de un centro de atención primaria en salud. Para una mamá y un papá campesinos, un pasaje es mucho. Es que nosotros no tenemos la dimensión del recurso que maneja. Para llevar un niño agresivo a una clínica, a un hospital, les cuesta mucho y a veces no lo pueden llevar. El equipo extramural en este caso estaría visitando a ese joven allá a su casa con los equipos que tienen que ver con salud mental y discapacidad, por ejemplo, el psicólogo. Pero después podría ir el terapeuta ocupacional, que es fundamental para poder hacer un trabajo con la mamá, el papá, porque la mamá y el papá muchas veces entran en depresión porque se agotan con ese cuidado. Y aparte de eso, la población con la discapacidad, como tiene cuidadores que tienen que dedicarse a cuidar esta población, caen en situaciones de pobreza y son quienes menos recursos tienen para ir a un centro de atención. Es decir, la población con discapacidad, que son mis pacientes específicamente, serían muy beneficiados con los equipos extramurales para poder hacer ese trabajo en su comunidad. Muy bien, 8 de la mañana, 38 minutos. Nos siguen llegando preguntas e inquietudes. Esta vez voy a leer una a través de nuestra cuenta de Facebook, Informativo de Colombia Hoy. Ministra, ¿qué decirle a personas como, por ejemplo, Mile LPR, este usuario que dice: la reforma deja por fuera a los miles de profesionales de salud que trabajan con las EPS? Muchos de ellos son madre o padre cabeza de hogar. No, la reforma no los deja por fuera. En el capítulo de la transición ustedes podrán leer que trabajadores y trabajadoras, esto inclusive supera lo que hay hoy, porque se han liquidado más de 10 EPS en los últimos años y estos trabajadores han quedado al garete y nadie los ha considerado. Sin reforma, insisto, sin reforma, la mayoría de EPS tendrían que ser liquidadas si esto es un Estado social de derecho que respeta la inspección, vigilancia y control. Sin embargo, la reforma dice que estos trabajadores serán priorizados porque se van a requerir en los centros de atención primaria en salud. El centro de atención primaria en salud tendrá una oficina administrativa para hacer las remisiones si se necesita un especialista. No queremos más filas. Eso no lo debe hacer las familias de las personas enfermas haciendo filas para autorizaciones. El Estado tendrá los recursos para que las vueltas las haga el Centro de Atención Primaria en Salud y ahí vamos a requerir ese personal de las EPS. El ADRES va a requerir otro personal también para que ayude a hacer pagos de incapacidades, para ayudar a hacer esas auditorías. Es decir, aquí lo que va a haber es trabajo y se ha priorizado en la transición trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen esa cobertura en Colombia. 8:40, esta es una pregunta para el superintendente y es de esas preguntas, ya se van a dar cuenta ustedes, no, de esas que reflejan la cotidianidad del usuario de salud. Y creo que día a día. Creo que va a ser, además es un adelanto del ejercicio que vamos a tener en el espacio que el cambio está en marcha. Que estábamos anunciando hace un rato, porque fíjense ustedes que Miguel López dice lo siguiente: buenos días, esta es para el súper. A mi esposa le han aplazado 2 veces una cita con el especialista en la clínica del Río, en Montería. Y en esa espera ya llevamos 4 meses. Quedaron de llamar para nueva asignación y nada, dice Miguel. Bueno, es lo que nosotros venimos haciendo en la cotidianidad precisamente. Tratar de dinamizar procesos que están o truncados o muy lentos. Y en este caso a Miguel, pues obviamente vamos a tomar los datos para hacerlo pertinente frente a la cirugía aplazada de su señora, y es lo que queremos realmente. Nosotros queremos una superintendencia que sea solidaria con el afectado, que sea distante del infractor, que permita que la gente crea en la superintendencia, y es lo que venimos haciendo cada día, de cada semana, de cada mes. Pensaría uno, súper y ministra, compañeros, que con el paso del tiempo y la gradualidad de esta reforma, la Superintendencia de Salud también se va a transformar en su concepción, porque este tipo de inquietudes como las de Miguel en Montería se tendrían que transformar seguramente en otro tipo de inquietudes, pero no ya con inquietudes donde el vacío sea que llevan meses esperando una cirugía vital, ¿no? Es decir, la concepción de la supersalud cambiaría. Hay un concepto claro, y es que el derecho a la salud es exigible en el momento que es, con los servicios que son y cuando la persona lo amerita. No cuando quienes tienen el manejo de los recursos hoy se dignan a hacer el servicio cuando ellos consideran.
Y efectivamente, en el texto que se ha radicado el pasado 13 de febrero, hay un capítulo específico, el capítulo 11, que es el que maneja el concepto de la inspección, vigilancia y control a cargo de la superintendencia, y ahí se plantea cómo será el funcionamiento de la superintendencia para garantizar, entre otras cosas, acceso expedito a los servicios y respuesta pronta ante los requerimientos por petición, por queja, por reclamo, por denuncia o ante súplica debida. 8:42, pregunta para el superintendente y para la ministra de Salud, Carolina Corcho. Esta sí es de la cosecha, aquí de la casa. El tema de los medicamentos. ¿Cómo se va a manejar el tema de los medicamentos en Colombia ahora con el nuevo proyecto de transformación de la salud? Bueno, básicamente ahí no se especificó en la reforma a la salud porque eso ya el Ministerio de Salud tiene muchos instrumentos para hacerlo. ¿Quién va a entregar los medicamentos? Los mismos que la entregan hoy. Hay unos operadores farmacéuticos que el Ministerio de Salud y la Superintendencia hoy pueden reglamentar sin ley de la República, porque ya es sujeto de varias leyes, como por ejemplo Audifarma, por ejemplo Cruz Verde, van a seguir haciendo la entrega de medicamentos y se les va a pagar igual de donde paga el mismo que paga hoy el fondo público que ya existe. Entonces, en ese sentido no va a haber ninguna alteración en entrega de medicamentos porque esos operadores logísticos se van a mantener en la entrega de los mismos. Y de manera complementaria, desde la superintendencia existe una superintendencia delegada que hace precisamente inspección, vigilancia y control a gestores farmacéuticos para garantizar la operación rutinaria garantista de suministro oportuno de medicamentos a quienes lo requieren para actuar de manera consonante con lo que es la dinámica reglamentaria de la que habla la ministra. No, una apreciación adicional a este tema de medicamentos, y la encontré por ahí tal vez en uno de los comentarios, y tal vez para el súper. Si bien ya nos dice la ministra, se garantiza el funcionamiento de esos operarios que hoy ya existen, tal vez una de las principales inquietudes no es tanto que exista o no el operario que entregue medicamentos, sino que el medicamento esté cuando la persona lo va a reclamar. Le pasa al paciente o al familiar del paciente que va a reclamar el medicamento, pierde su ida al lugar porque le dicen hay que estar pendientes, el medicamento no está. ¿Cómo garantizar que esos medicamentos estén de manera oportuna, como lo decía el súper hace un rato, cuando realmente el paciente lo necesita? Porque pueden pasar semanas sin que el medicamento específico esté. Eso es parte de las barreras de acceso que tenemos que eliminar y por eso en esa reglamentación tiene que haber la exigencia. Ahora bien, hay un asunto por la cual tampoco se entregan medicamentos y es en la demora de las autorizaciones de las EPS. En este nuevo sistema no habrían autorizaciones. Eso no existe en muchos sistemas de salud del mundo. Que una decisión de orden médica tenga que ser interceptada o intermediada por un tercero que no tiene nada que ver con la decisión del médico, digamos, es un asunto que no existe en muchos sistemas de salud del mundo. En ese sentido, ante la ausencia de autorizaciones se va a facilitar mucho que la prescripción médica sea efectiva de manera muy inmediata. Esto de las no autorizaciones pues puede generar un impacto en el gasto público, por eso el proyecto de ley es cuidadoso también en crear juntas de autorregulación médica, en los controles de las auditorías médicas, porque podría pasar que la industria farmacéutica, por ejemplo, y esto es minoritario, digamos, los médicos que hacen eso, se conecten con un médico para que empiecen a mandar un medicamento, digamos, que es muy costoso. En ese sentido, el proyecto de ley también establece regulaciones sobre los médicos porque van a tener mucho poder para poder cumplir con los pacientes y que no hayan barreras de acceso. 8:45, dos últimas preguntas. Jaime Andrés Mestre, ¿cómo funcionará la solicitud de citas especialistas y citas para psicólogos? Y reportan sintonía desde Italia. No nos dice el nombre, pero vive hace 9 años en Italia. Toda mi familia se encuentra en Bogotá. Con la reforma, ¿qué pasará con la atención sanitaria a través del Sisbén? Nos pregunta un seguidor desde Italia. Bueno, lo primero es que el Sisbén es una encuesta de clasificación y la mayoría de personas del Sisbén está en lo que se llama el régimen subsidiado. El régimen subsidiado es financiado por el presupuesto general de la Nación, con los impuestos de los colombianos. Seguirá siendo financiado con el presupuesto general de la Nación, es un derecho fundamental. Todos los colombianos seguiremos cubiertos por el sistema de salud, esta vez sí de manera universal. ¿Y cómo se pagará? Igual, lo seguiremos pagando todos los colombianos con impuestos y cotizaciones de manera solidaria.
¿Y cómo va a funcionar la solicitud de citas especialistas y para psicólogos, ministra? Nos Entonces, pregunta Jaime. en el momento en que usted esté adscrito a un centro de atención primaria en salud, el centro de atención primaria en salud va a tener una oficina administrativa, porque ese centro de atención primaria en salud va a tener una red de prestación de servicios pública, privada, que preste todos los servicios que usted requiera de mediana o alta complejidad, y ese centro de atención primaria en salud es el que gestiona la cita, porque insistimos, no queremos más filas. El sistema tiene recursos suficientes, es decir, si nosotros logramos superar esa intermediación donde queda atrapada mucha plata, este sistema desperdicia muchísima plata. Hay muchos mecanismos de desperdicio de muchísima plata. ¿Cómo desperdicia plata? Si yo tengo el servicio, por ejemplo, en San Andrés, ¿por qué voy a mandar al paciente para Barranquilla? Entonces se paga un montón de plata en aviones, una cantidad de asuntos, se desperdicia mucha plata. Si nosotros optimizamos los recursos de manera transparente, pública, con un sistema de información, el propio sistema paga ese centro administrativo. En el centro de atención primaria en salud y le dicen, hay estos especialistas disponibles en tales clínicas y hospitales aquí en el territorio, pero si no hay en el territorio más cercano, y ahí ya se hace la remisión. Muy bien, ministra de Salud Carolina Corcho, Superintendente Nacional de Salud Ulaí Beltrán, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Ya lo saben, el cambio está en marcha. ¿Ese es el nombre de nuestro programa? Claro que sí. Todos los lunes, la ministra de Salud, el superintendente, es una sección dentro de nuestro informativo de la mañana. El cambio está en marcha para escucharlos a todas y a todos en Colombia y en el mundo. Se quedaron muchas preguntas por ¿Cómo? fuera. Para eso es este Para espacio. eso es Para eso es este Sí, señor. espacio. Exactamente. Una hora larguita, bastante larguita, pero se fue rápido, interesante, pero importante, también dentro de necesaria para poderlo hacer. Dentro de la dinámica del mejoramiento de la logística, en razón a que hay muchas preguntas que quedaron pendientes, Sí. yo estoy dispuesto a hacer recepción de ellas, de tal modo que podemos hacer atención desde la plataforma de actuación de la superintendencia, y así las personas reciben respuesta, solución, aunque no sean llevadas al aire sus preguntas, y esa es parte de lo que queremos, que tanto la ministra como el superintendente estemos en la casa de las personas, aunque no sea presencialmente, pero sí desde la funcionalidad y la visibilidad que da este tipo de espacio. Colombia Hoy Radio.